Miércoles 21 de agosto del 2013. Asunto inédito. 1 en el ciclo alternativo, 23 en el ciclo biológico. 4 horas 51 minutos. Tan rotos los pies como todos los amaneceres. Eso hasta me duele, ¿sabes? Porque la tensión sube por el tobillo hasta mitad de la pierna. Y es lo que me obliga a irme temprano a la cama, con la ilusión de ir a poder descansar de esta presión, pero cada mañana vivo lo contrario. Que no es posible y tal vez sea más que nada por el calor del verano, lo que no impide que en un par de horas afronte la calle, porque el encierro, hoy por hoy, resultaría más insoportable que el dolor, que antes no era así, si lo recuerdas. Y dejó de ser así precisamente en aquel ciclo de la primavera, el del regreso del camino francés desde Burgos, del que la combinación ayer formaba parte, la de la octava esfera, y en concreto se correspondía con el inicio del cuarto ciclo biológico. Pues ayer regresaba por ahí, de camino hacia ese puente donde habría situado la certeza de la felicidad, porque lucía un sol radiante, cosa que el domingo no, oscuro y de bajas presiones, y me dije a mí misma que tal vez fuera posible conseguir alguna fotografía más agradecida de la carretera a la Arabulla, que jurídicamente es un caserío, pero tenía el problema de que debía resguardarme en alguna parte y soltar aguas, así que iba a intentarlo allí, cuando de pronto, y ya cuando tengo la toallita higiénica en las manos, veo que se dirige a mí un coche de la policía local, y entonces ni se me ocurre. Me doy media vuelta y a los 2 minutos paso tranquilamente andando al lado del coche patrulla que se ha parado en el descampado, que ahí mismo se encuentra la curva de la zona de casas donde tiene la suya ese perro que yo te decía que era esquizoide. Y veo un gato muy simpático, y me acerco sigilosamente a él para fotografiarlo, porque la idea la sigo teniendo en mente. Y no me fijo entonces en quién es la persona que desciende por esa calle, pero era la camello. Que me digo internamente, ¿qué oportunidad tendría ahora de denunciarla? Que yo no la miré siquiera, para que se sienta tranquila, porque si vive por esa zona, por lo menos los niños tendrán un lugar perfecto donde crecer como yo, disfrutando en la calle sin peligros de sus juegos, y eso me compensa mucho y me alegra. Y luego pensando que era ahí, precisamente ahí, en ese edificio último de la urbanización, donde yo habré situado la esfera, donde ellos viven, que será solo cuando minutos más tarde el coche de la policía pase tan despacio a mi lado, con un solo tipo ocupándolo e inspeccionándome inquieto a mí, cuando se me ocurra pensar que la camello iba a su encuentro, a ejercer su oficio de camello, que el casero, cuando ya se lo he explicado, me dijo que los policías no pueden consumir drogas porque están obligados a realizarse análisis. Y alto de la campa. Lo que no llego a comunicarte es que cuando estoy leyendo la obra de Luis, Realidad, Arte y Conocimiento, Luis Álvarez Falcón, que alcanzo el punto del sensus communis, el momento kantiano de la experiencia, que es cuando yo misma, que lo he estado esperando, me veo inmersa en el exceso e inaudito, y hago derivar la idea del experimento que tengo en mente contigo entre comillas fenomenológicas, en el experimento colectivo, y lo centro en la intuición estética. Lo que me sucede es que comprendo que lo que he vivido la tarde anterior, en esa ovación que los presentes en la conferencia Universos Genómicos le destinan al profesor López Otín, es únicamente lo deseado, es decir, eso era exactamente el sensus communis y no ninguna otra cosa. Todos nosotros agradecidos, lo primero, y convencidos, y eso sin lugar a dudas, por la verdad, manifestándolo
al unísono. ¿Qué es lo que no te digo? Porque es lo que me embarga. Porque es lo que me embarga. La conciencia que ya no debo perder. Y Luis sabemos que es fenomenólogo, y que es fenomenólogo convencido, pero dice Vuela que la fenomenología, al poner entre paréntesis la existencia, de alguna manera se conforma más con la corrección de los juicios y no con la verdad de los juicios, es decir, que no hacen predicación de la existencia, como dirían los viejos maestros. ¿Y qué sucede con la metapolítica frente a la política y a la filosofía? Porque de este concepto se hace mención por vez primera en el siglo XVIII, a finales, cuando un tipo del que no registré el nombre, porque esa investigación la realiza para su fundación el hijo de Gustavo Bueno, y si tiene algún interés en ello se debe recurrir a él. Un tipo, a finales del siglo XVIII, al reflexionar sobre asuntos que tratan de política, dice que el modo de acercarse a esos asuntos tendría que tener una escala filosófica, pero no. Tendría que tener una escala filosófica, pero de una filosofía no ensayada. No ensayada. Que podría llamarse así, metapolítica. Así que Vuela terminará por tomar ese testigo, pero siempre dejando claro que él no sabe si es correcto, si quiera llamar metapolítica a lo que él intenta. Porque por un lado estudia las grandes categorías que políticamente condicionan la acción de los gobiernos, que varían, porque la política siempre es política menuda, política de circunstancias. Que no es política de circunstancias lo que Platón impulsa desde su Politeia, siendo ese el referente esencial de la obra metapolítica. Y Aristóteles, quien hace, por el contrario, filosofía política, para poder distinguirlo. Y Aristóteles, quien hace, por el contrario, filosofía política, para poder distinguirlo. Que a eso nos ayudará Bueno Padre, y Vuela se mostrará particularmente de acuerdo. Entonces, la metapolítica viene a romper el simulacro en un aspecto. Y el otro aspecto esencial será el comprender el asunto de la diversidad ideológica donde está instalada, que le va a permitir comprender al político, asimilar y aceptar lo múltiple, pero que en políticos debemos transformarnos todos, como yo ahora lo intento, que me importen verdaderamente las acciones de la ciudad y de los gobiernos. Pero a esa concordia deseada no se la puede poner por delante, porque Vuela considera que el consenso lo que produce es la demorada negación del otro. La demorada negación del otro. Es decir, hago como si el otro fuera importante. Así que el método en metapolítica, cuando el método siempre es un camino para llegar a alguna parte, es el disenso, que debe entenderse como un no partir de la descripción del fenómeno, sino de la preferencia por nosotros mismos. Porque este elegirse a uno del que hablábamos ayer podrá ser kierkegaardiano, de Kierkegaard. Pero en metapolítica, y hay que repetirlo, la relación siempre es con la comunidad. ¿Y desde dónde? Desde el genius loci, que es una definición de Virgilio y que significa clima, suelo y paisaje. Algo que, por ejemplo, en Avilés no sucede cuando a la calle del Teatro Valdés los comerciantes le dan el nombre de Art Street, porque eso es preferirse a sí mismo. ¿Y a qué aspiramos en metapolítica? A la superación del disenso, pero que siempre será planteado como una disyuntiva. Como por ejemplo yo te planteo mi alternativa al código genético estos días atrás, o si eso te parece demasiado peligroso,
estas rutas alternativas que de todas formas nos conducen al mismo punto entre comillas fenomenológicas. Pero siempre apostando por un curso o un discurso original que vuela en eso ser tajante, sin copia y sin imitación. Porque otra pregunta que nos lanza al aire es si lo que sucede es una crisis o sencillamente vivimos una decadencia. Otra pregunta que nos lanza al aire es si lo que sucede es una crisis o sencillamente vivimos una decadencia. Porque dice que no hay más filósofos especulativos, que los trabajos no se pueden leer, que aburren y que no enseñan, que no ayudan a vivir. Y que el principio de la decadencia es que siempre se puede ser más decadente. Y que el principio de la decadencia es que siempre se puede ser más decadente. Y que la que la única alternativa es pensar de forma disidente. Pero antes de despedirme, confirmar que la física de partículas no lo era, sino doctora en óptica e información cuántica, de nombre Sonia Fernández Vidal, aunque el asunto del terrón de azúcar y la humanidad hay que dejarlo tal cual, y me parece recomendable tenerlo presente. Aunque si Ortega viviera, creo que le preguntaría si de eso ella se ha hecho cuestión, porque lo afirma, cuando yo lo que pretendo es ser fenomenológica al respecto. Y en el caso de la orientación ficticia, Ortega asegura que los actos lo serán y por tanto la vida. Así que es comprensible al menos que ella hable de magia del modo en que lo hace, porque creo que está enamorada de la ciencia y quiere que todos nos enamoremos de la ciencia, pero no desde un pensamiento crítico, ya que la editorial para la que trabaja lo que busca es vender libros. Y ese es un ejemplo del tipo de escritora que yo nunca podría haber sido, porque yo solo quiero ser libre de pensar disidentemente, no seducir al público. Te deseo un buen día, querido profesor.